Bueno, buenos días, estimados míos, buenas tardes o buenas noches desde donde puedan escuchar este audio-vídeo. Voy a hacer una interrupción a la continuidad de los audio-vídeos sobre el catecismo que venimos escuchando y vengo haciendo, porque he visto, en realidad he escuchado, no he visto, que se mantiene la confusión acerca de lo que está sucediendo y el, digamos, coleteo sobre la tentación de algunos también de encontrar una especie de destello de verdad en supuestas ciertas predicciones, mensajes, profecías, en algunos casos dadas por supuestos curas en estos tiempos, donde no hay papa. Para nosotros poder dar veracidad a lo que sean supuestas alocuciones, mensajes dados como alocuciones, como visiones, como interpretaciones, como apariciones, como profecías, tiene que haber de parte de nosotros el consentimiento a que lo que está puesto hoy en el Vaticano es verdadero. Esto quiere decir que para que el alma de un católico, la inteligencia, la intelectualidad, no la inteligencia, la intelectualidad de un católico, la devocionalidad de un católico dé asentimiento a que tal o cual cosa, anticipada, dicha proféticamente, mensaje, alocución, de supuesta virgen, de supuesto Dios, de supuesto ángel, de supuesto Cristo, sea considerado como verdadero, tiene que ser aceptado por la Iglesia a través de lo que es la infalibilidad dada por Cristo a su Pedro, o sea, a un Papa verdadero. Para un católico, léase bien, para un católico no hay autorización para tomar como verdadero ningún mensaje, ninguna aparición, ni de la Virgen, ni de Cristo, ni de un ángel, ni de un santo, ningún mensaje de advertencia o profético, de ningún santo, de ningún ángel, de ningún arcángel, de ninguna aparición de la Virgen, de ninguna aparición de Cristo, y menos de Dios Padre. Para nosotros, católicos, que aspiramos a ser católicos, mejor dicho, verdaderos, esto es, siguiendo la doctrina verdadera de la Iglesia, no hay aceptación alguna, seguir devoción alguna, que no sea autorizada por la verdadera Iglesia, dada y aceptada por las autoridades constituidas por un Papa, esto es, un verdadero Papa. Y si nosotros nos decimos católicos y seguimos o aceptamos o convalidamos o difundimos o damos like, que es lo que ahora es la forma de difundir, damos like, ya sea en YouTube,
ya sea en ex Twitter, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, ya sea en Telegram o la plataforma que sea por la que accedan a un supuesto mensaje, alocución, aparición, profética o no, de alguna criatura que se haga aparecer como por la Virgen, por el Cristo, por un ángel, por un arcángel. Nosotros al dar like o difundirlo o aceptarlo en nuestro corazón como verdadero, estamos aceptando el engaño de Satanás y dejamos de ser católicos. Hemos caído en la herejía. Porque una vez en conocimiento de que lo que hay es falso, nosotros al dar consentimiento a cualquiera de estas cosas, estamos avalando lo que no es verdadero, aceptando el engaño y la mentira de una falsa iglesia y cayendo fuera de la Iglesia Católica, que nos advierte siempre que para que sigamos una devoción, para que podamos decir que podemos cultuar a un santo o seguir un mensaje o creer en una aparición, esto debe estar autorizado por la verdadera Iglesia. Y al hacerlo por parte nuestra, le estamos dando el consentimiento de verdad a la iniquidad que está sentada en el Vaticano, o bien en las iglesias falsas de los tradicionalistas y o sedevacantistas llamados lefebristas, tucistas o semejantes a estos y devenidos de estas tiendas. De lo contrario, nosotros no podríamos seguir ninguna clase de alocución, dar consentimiento y asentimiento de verdad a ningún cura que esté apareciendo diciendo que ha escuchado o visto en visiones determinados acontecimientos que han de suceder o vendrán a suceder o están sucediendo. A ninguna clase de individuo que esté advirtiendo que la tal cosa va a pasar y que los sucesos y acontecimientos que se están dando tienen una conectividad de verdad fuera de lo que la Iglesia Católica ha enseñado siempre y ha sido sostenido por 1958 años como verdad. Estos individuos que hoy pululan, son cazabobos espirituales y están otorgando a los que quedan como católicos verdaderos y que han sido de alguna manera despejados de la mentira por solo misericordia de Dios, para que como cazabobos se los coman y traguen y dejen de ser en el futuro hijos de la verdadera Iglesia, a través de eso que dan como chupetes espirituales. No hay mensaje, no hay alocución, no hay aparición, ni mensaje profético, ni anticipatorio, ni condenatorio, ni de nada que una criatura celestial esté otorgando, salvo Dios en la claridad de lo que está sucediendo. Por lo tanto, si es de Dios, les estaría diciendo a ustedes que siguen estas cosas, que la tal cosa es un fraude, es mentira. Y ante
el conocimiento de que esto es un fraude y es mentira, al verlo y escucharlo, como católicos están obligados a señalarlo como falso y mentiroso en el canal, en el vídeo o donde sea que lo hayan escuchado. Porque no se puede permitir como católico que uno, escuchando o viendo la tal cosa que se dice es una aparición, que se dice es una locución o un mensaje de la Virgen o de Dios, de estos mensajes a la carta, ¿sí? Que se suceden hora sí y hora también, están incurriendo en el uso, escúchese bien, en el uso del nombre de Dios en vano. Y ante esto, cualquiera que se diga católico debe denunciarlo en el lugar donde lo escuchó. Porque no puede permitir el uso de Dios en vano, sin caer en ser cómplice del uso de Dios en vano. Y si por esas cosas hemos caído, como estoy segura lo hemos hecho, y lo siguen haciendo seguidores de este canal y de otros canales que se dicen católicos y que son católicos, pero que son seguidores de ellos, deben hacer un acto primero de entendimiento de lo que están haciendo y de lo que les estoy diciendo. Tienen que poder entender que sin la Iglesia Católica verdadera, que señale como verdadero o falso una locución, un mensaje, una aparición de la Virgen, una devoción, una oración, no pueden hacerlo, no pueden aceptarlo como verdadero por su propio entendimiento, porque ustedes se están poniendo en el lugar de un papa, porque solo el papa y sus estructuras verdaderas son las que están autorizadas a señalar como verdadero y sin peligro alguno para el alma el seguir la tal devoción, la tal alocución, el tal mensaje. Siempre fue así. Durante 1958 años hubieron escasísimas apariciones de la Virgen. Escasísimas para la cantidad de años y siglos que constituyen 1958 años. Pero ahora, desde la asunción de Roncalli al presente, esto es pan de hoy, pan de mañana, pan de todos los días. Todos los días hay uno que escucha, que recibe mensajes, que se pone en postura de profético, que los otros lo siguen como rebaño de ovejas. Porque al desaparecer el eje de la verdad, que es el Papa, único eje de verdad que puede ser asumido como tal por el que se dice católico, al haber desaparecido, todos los demás se han constituido en pequeños papitas, que son los que dicen el tal mensaje es verdadero, la tal aparición es verdadera, y aceptan cualquier cosa, y allá van. Y derecho al infierno van. ¿Lo tienen claro? Van derecho al infierno a seguir un mensaje que no sea autorizado por la Iglesia. La tal alocución no autorizada por la Iglesia. Y si en estos actos devocionales, no sé, ¿cómo es que le dicen? Místicos, de encuentros místicos, de una vivencia por la vía llaman la vía mística. Ustedes son los que reciben alguna aparición, sepan que a quienes están viendo es a Satanás y sus demonios, porque al no poder
luego confrontar lo que ustedes vean, reciban en sus oídos, como alocuciones del cielo, y no ser confrontado con un verdadero director espiritual puesto por la verdadera iglesia, autorizado por un papa verdadero, ustedes al que están recibiendo es a Satanás, porque Dios no se contradice. Dios constituyó una forma de verdad para su iglesia, para que supieran en todo tiempo y lugar cuál era la verdad. Constituyó solo a uno con esa verdad. Y ese fue a Pedro y sus vicarios, a partir de él, verdaderos descendientes del poder que recibió Pedro. Sin esto, no hay ejercicio de verdad para cada uno de los fieles, salvo la aceptación pura y llana, sin cosa ninguna aparte, de la doctrina y de la disciplina que constituyó la iglesia y que está escrita y avalada por la iglesia. Todo esto de recibir mensajes, de entrar en estados místicos, etcétera, es de la nueva era. Es toda la confusión de hacer que el hombre que está sucio espiritualmente, lo constituyen en pequeños papitas. Individuos que místicamente necesitan de esto, porque sus ombligos son muy grandes para aceptar, que en realidad no son nada, que están sucios frente a Dios y requieren de actos de humildad, humillación y salvación, luego para poder constituir el cuerpo místico de Cristo. Si Dios hubiera creído que era necesario la tal cosa para salvarnos, no hubiera sacado al Papa, que es el que constituyó único fiel de la balanza de verdad, el único fiel que señala, fiel por ser el eje al que mirar para saber qué es verdad y qué no, o qué es meramente dudoso, y por tanto Dios a través de él nos señala que es mejor dejarlo de lado, y que por ser dudoso o por ser peligroso para el alma su enseñanza, el católico no debe acercarse a ella. No es que nos está permitido, decidir si nosotros aceptamos o no que el tal libro o la tal cosa que está señalada por la iglesia como posible peligro, lo podemos leer o no. No, Dios dice a través de su iglesia que no podemos. Y acá yo lo que noto es el coqueteo permanente con la herejía, que es la manera más fácil que tiene Satanás de voltear a los pocos que hemos recibido por gracia inmerecida la posibilidad de entender, no de ver, de entender el tiempo en el que vivimos. No por situaciones proféticas, ni místicas, ni vías de la unicidad o como quieran llamarle, sino por entendimiento de lo que ya la iglesia profetizó durante 1958 años y que fue aceptado como verdadero por toda la iglesia. Entonces, queridos míos, a la menor duda de si el tal está diciendo la verdad o no, solo hay que mirar que está fuera del tiempo de la iglesia verdadera, por tanto es falso, sin más vuelta, es falso. Sin papa verdadero, no hay mensaje verdadero, y menos hay curas que estén diciendo que dicen que son curas
y dan mensajes verdaderos. Y canales que sostengan estas cosas como verdaderas son un fraude. Por más que te hablen de que el tal Papa, entre comillas, léase Francisco antes y ahora este que está sentado, León, o Benedicto, o Juan Pablo, primero, segundo, tercero, el que fuera, lo sostiene como verdadero. Léase, son falsos porque no hay papa que sea hereje. No hay papa que sea hereje, ¿se entendió esto? Yo les voy a decir algo, si ustedes no leen, no escuchan los audios y leen lo que se dice, que está escrito en PDFs en las descripciones de cada audio o vídeo, no lo leen, no se toman el trabajo de entender y leer, son pasto de las fieras. Los van a tirar como han estado tirando a muchos de los que yo consideraba hermanos. Porque el miedo a este tiempo que tienen, el miedo a la muerte que tienen, que todos tenemos, yo también, pero más miedo le tengo a perder mi alma que agarrarme de un chupete, de un Dios a la carta. Ahora escuchan a Dios Padre. Dios Padre no se comunicó jamás con ningún individuo humano, salvo con el que Él constituyó como hijo, el Verbo, y que luego permitió encarnara. Dios Padre ni siquiera se comunicó con la Virgen Santísima, creación perfectísima, cuando le dijo que la iba a constituir en madre de su hijo. ¿Qué nos enseña la Iglesia? ¿Que fue Dios Padre el que le comunicó a la Virgen? No, ¿verdad que no? ¿A quién? ¿Cómo se comunicó con la Virgen? ¿Cómo consiguió su asentimiento y su consentimiento? Le envió a un arcángel, uno constituido apenas un poco por encima espiritualmente de ella, y que luego sería por debajo de ella. Pero no él, no fue Dios Padre el que habló con la Virgen, fue uno enviado por Dios, el arcángel Gabriel, ¿verdad? ¿Cómo le comunicó a San José que tenía que huir para salvar a su hijo encarnado en Jesús, para que se cumpliera el plan de salvación a tiempo? ¿A quién le envió? ¿Fue Dios Padre el que despertó a San José? No, se lo envió un ángel. Y ahora, los humanos, podridos y caídos en todo tipo de miseria, depravación, perversión, ideológica, filosófica, intelectual y espiritual, reciben a Dios Padre mensajes y alocuciones de Dios Padre, Dios a la carta. El Dios de la nueva era, el Dios de Satanás y sus engendros los demonios. Eso reciben. Hoy es Dios a la carta, reciben todo tiempo y lugar, mensajes de la Virgen. Todos reciben además, Todos los que escuchan hoy reciben mensajes de la Virgen, de Dios Padre, de un ángel, del arcángel, de Cristo, todos. Pero todos esos no supieron señalar ni ver a quien tenían delante en su momento, que era el anticristo, que es el que cambió toda la doctrina de la verdadera Iglesia y el que produjo la abolición del sacrificio perpetuo. Montini, Pablo VI, ni a su precursor, Angelo Roncalli, que es el que hizo posible que existiera el anticristo y el reinado del mismo y el cuerpo doctrinal de la falsa iglesia
y del anticristo, que es el Concilio Vaticano II, y el seguimiento y la construcción de un rito que aboliría el sacrificio perpetuo, el Novus Ordo Missa. Estimados y queridos míos, si siguen coqueteando con canales basura, su alma se está perdiendo porque ustedes están, a través del seguimiento de canales basura, aun cuando no los difundan a otros, y cuando los difunden aún peor, pero solo del participar, ustedes se hacen cómplices de la mentira, porque el algoritmo de YouTube y todos los algoritmos que tienen para saber si se visualizan o no y dan like, y esto los monetiza y les da de comer, los hace más gordos esos canales, los difunden con mayor cantidad de veces. Entonces ustedes se convierten en cómplices. Y si lo han hecho y lo han seguido haciendo, les ruego, por favor, le pidan a Dios de rodilla perdón en una contrición perfecta, para lo cual les aconsejo, lean qué es lo que dicen los santos acerca de cómo se lleva a cabo una contrición perfecta. Y en qué momento se la debe hacer. Y por qué se la debe hacer. Y qué cómo abre las puertas del cielo. Pero no vuelvan a esos canales. Los Damián Galerones, ¿cómo que se llama fulano? Y los canales que sigue. Y, bueno, ¿qué decirles? Todos los canales que critican, sí, el Vaticano II en algunas cosas. No es suficiente criticarlos para poder nosotros salirnos de lo que es el cuerpo místico del anticristo, que es el Concilio Vaticano II, su construcción de iglesia y el Novus Ordo Missa, su rito de adoración a Satanás, no a Cristo. No es suficiente porque Satanás, con que señalen como contradicción alguna cosa. Porque Satanás, para poder hacer creer que está diciendo la verdad, tiene que mostrar cosas que son verdad. Pero tienen que hurgar ustedes para saber. No hay actos devocionales que sirvan para salvarse, si no usan el conocimiento de la doctrina para ver comparativamente qué es cierto. Los actos devocionales fueron seguidos por miles de millones de personas, cientos de miles de personas, que se decían católicas verdaderas. Y al seguir al hijo de Satanás, al anticristo y en su iglesia falsa, ¿dónde pueden estar hoy si lo siguieron y murieron abrazadas a la mentira? No alcanza a conseguir devociones para salvar el alma. Es más, a veces hasta es preferible no seguirlas si nos va a conducir a la mentira. Porque ¿qué está sucediendo? Muchos siguen devociones, pero están engrosando sus ombligos de ego, de vanidad y de orgullo. Porque esto los hace sentir es la palabra de Satanás. Los hace sentir bien. Les hace sentir que son más puros, más místicos. No, hermanos. No tienen que sentir, la fe católica no es un sentimiento. Es la fe católica es cuando el alma, a través del entendimiento y la voluntad, decide volitivamente aceptar como verdad lo revelado por Cristo a través de su Papa y de su Iglesia.
no cuando yo siento bonito, no cuando yo tengo sensaciones de bienestar porque estoy ante una imagen. Eso es lo que usa Satanás para tirarlos abajo. La fe es un acto volitivo de aceptación de la revelación otorgada por Cristo a través de su iglesia, que lo señala como verdadero a través de su Papa. Únicamente, de su Papa. No un estado de sentimiento. El estado de sentimiento lleva a la falsedad de la iglesia. Así que, estimados míos, les ruego por favor, se revisen. Y revisen a sus familiares, y revisen a sus amigos, y revisen a aquellos a los que dicen y consideran hermanos. Y otra cosa les voy a decir. Durante el tiempo de la pandemia, esto es, de una falsa creación de Satanás para asustar a la inmensa mayoría de los seres humanos y tirar abajo, ya sea físicamente como espiritualmente a muchos, se creó una historia que muchos canales llaman despiertos a los que lo siguen por creer que hay cosas por las que somos espiados. Y entonces surgieron las historias del grafeno, las historias, estos seguidos por los Quinta Columna, de canales que se llaman la Quinta Columna, todos falsos. O los que seguían que el tal virus tenía las tales patas que eran las causantes de la tal enfermedad y muerte. Bueno, estimados, no importa de qué vamos a morir, ni qué Dios va a utilizar para morir, para que muramos nosotros, Él no. No importa. Lo que sea que vaya a utilizar Dios, ya sea masivamente como individualmente, va a suceder. Y si nosotros estamos más pendientes de resguardarnos del uso del grafeno, de los satélites que van, de las estelas químicas que nos tiran y nos pulverizan, que de lo que Dios enseña y de su verdad y de publicar su verdad y dar a conocer su verdad, lo que vamos a constituir es lo que Dios ha dicho. Temed más al que es capaz de matar el alma que el cuerpo. Y acá se tiene más miedo del que mata el cuerpo que del que mata el alma. Quedándonos paralizados espiritualmente por temor a que si internet es buena o es mala, que si el avioncito pasa y nos deja una estela química y con eso nos pulveriza y nos enferma, entonces me rodeo de papeles de plomo con que me revisto para poder no ser visible a esas estelas y a esos contaminantes y a esas microondas que surgen de las antenas. Señores míos, este es el mundo que nos toca. Y todo eso forma parte de nuestro mundo. ¿O qué creen? ¿Que Dios no lo sabe? Y si Dios lo permite, ¿qué creen? ¿Que no deberemos, sí, tomar ciertas precauciones, pero no la histeria? Tapiamos nuestras casas de papeles de plomo para que las microondas de la 5G no nos abracen, no nos pasen, no nos espíen. Pero por favor, tengamos conciencia de lo que hacemos cuando abrazamos esas cosas como verdad.
no importan. Si Dios no quiere, no hay enfermedad que los toque. Y si Dios quiere, hasta el más mínimo contacto con la más mínima basurita los va a enfermar. Y hasta sin ningún contacto con ninguna especie de contaminante los va a matar. Por favor. Los más grandes santos vivieron como si tal en la época que les tocó y no andaban correteando detrás a ver si se empapelaban las casas de papel de plomo para evitar que entrara la tal onda. Y entonces sin comunicarse. Y entonces, ¿quién gana? Satanás, porque los hijos de Dios se esconden detrás del papel de plomo, se esconden temiendo que los toque una lluvia de estelas químicas que nos dejan en el cielo. Y sí, es posible que muchas de las estelas sean químicas y otras no. ¿Y qué? Y es muy posible, estamos comiendo tomates que son rociados con basura porque los rocian los glifosatos, que son los agroquímicos que terminan enfermando de cáncer a la gente. Sí, pero el cáncer llega más rápido a aquel que tiene miedo, porque es una construcción también mental. El estar temiendo todo el tiempo, a ver qué es lo que me está tocando. Por favor. ¿De qué hablamos? Los santos salían a ayudar a la gente que estaba enferma en las grandes pandemias mundiales, sin temer si eran contagiados o no. Iban los misioneros a lugares para llevar la palabra de Dios. ¿Dónde estaba la lepra? ¿De qué hablan ustedes? Que viven escuchando canales que les advierten y que se han vuelto en los ejes de la verdad. ¿De qué hablan? Por favor. Y si todo esto lo están creyendo, y si todo esto le están dando visos de verdad y viven de acuerdo a esto, en sus raptos místicos no están escuchando a Dios sino a Satanás. ¿Se entiende? Cuidado con los estados contemplativos, porque si no es Dios el que está guiándolos, mejor dicho, si no se está teniendo una comprensión cabal del tiempo en que se vive, y en la aceptación de que no hay nada que puedas hacer que Dios no lo sepa, y que Dios no lo esté permitiendo, y que por tanto no importa lo que haya afuera, sino lo único que importa es que seas agente de la verdad, te vas a morir condenado al infierno, eternamente condenado al infierno. ¿Por qué creen que Dios fue Cristo el que más habló del infierno? Nadie habló más que él y señaló el infierno. ¿Será porque no teníamos que creer en la gravedad de lo que implican los actos que nos llevan al infierno? Pues, estimados míos, los que siguen todo esto están yendo de cabeza. ¿Por qué? Porque están siguiendo a los agentes de mentira, de la mentira. Discúlpenme. Papelito en mano. Estoy algo resfriada. Y acá en Uruguay el frío que está haciendo es grande. Así que la nariz hay que secarla. Bueno, a ver si entendemos. Dejémonos de seguir las canalladas de Satanás y estemos perdiendo menos el tiempo en esos canales, en esas alocuciones de horas y consumir horas y horas de estupideces, y dediquemos todo ese tiempo a escuchar y leer, deben leer la verdad.
y contrastarla y dejarse contactar con la verdad a través de la lectura de lo que es la palabra verdadera señalada por la Iglesia verdadera a través del único fiel de la Iglesia que señala la verdad, que es el Papa. El Papa. Para ser Papa no puede caer en la más mínima herejía. Ni como hombre, ni como Papa. Esto es, ni en actos privados, ni en actos públicos. No es un esquizofrénico. El Papa no se construye, no se comporta como un esquizofrénico, que como doctor privado comete la herejía y luego enseña como Papa la verdad. No se separa, es el mismo individuo. Así que no puede constituir la más mínima enseñanza de mentira. Y si lo hace, no es Papa. Y estamos obligados a señalarlo. Obligados. No a seguir y difundir la mentira o callar siquiera. Si callamos, somos considerados perros mudos por Dios. ¿Dónde vamos? Al infierno. Si somos tibios, los expulsa Dios de su boca, dice. ¿Dónde vamos? Al infierno. Si no señalás la mentira cuando la escuchás, sos cómplice de la mentira. Así que estás obligado como católico a señalar la verdad y denunciar la mentira. Dice Dios que prefiere a un frío que a un tibio. Porque el frío Él lo puede calentar, pero un tibio ni chicha ni limonada, tanto le da. Y es al que expulsará de su boca. Así que mi consejo, hagan lo que quieran. Son grandes, tienen obligaciones, porque ya tienen entendimiento para la iglesia a partir de los 7 años. O sea, imagínense, con la edad que ustedes tienen, si pasaron de largo los 7 años, cuán responsables pueden ser en dedicar todo ese tiempo a escuchar la estupidez, que luego además a mí me llega para ver qué están viendo, qué están escuchando, o qué se está viendo, o qué se está escuchando. Entonces me tengo que tragar las píldoras de basura que eso implica. Por supuesto, lo escucho 2 segundos, veo de dónde vienen y los tiro. Pero ya le di un mínimo de tiempo. Si ustedes siguen dando todo ese tiempo a esos canales basura, le están quitando ese tiempo a entender y comprender la verdad, a la que están obligados, porque Dios ha dicho que su pueblo muere por ignorante. Y ustedes están tan despiertos que siguen la mentira, tan llenos de ego, de orgullo y de vanidad, que sus enormes ombligos los llenan de mentira. Entonces ven canales de mentira tras canales de mentira que advierten que los tales satélites se están cayendo, que los actos son concatenados y dicen y tienen un mensaje. A ver, si siguen perdiendo el tiempo, cuando quieran acordar, murieron y están del otro lado de la orilla, ya sin posibilidad alguna de cambiar su historia espiritual y anclados en la mentira. Así que, queridos míos, les sugiero, hagan lo que quieran. Dejen de consumir mentira. Y es fácil, es muy fácil saber dónde está la verdad. Tan fácil como que solo hay que creer en Cristo, que nos señala su verdadero Papa. Y que todo lo que no viene autorizado por Él, no debemos asumirlo como verdad. Y que si ya no hay Papa, nada de lo que sucedió a partir del 9 de octubre de 1958, muerte del último Papa verdadero, se puede tomar como verdadero. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir de ahí
hacia atrás para seguir la verdad. Y atención, también de ahí para atrás hay que escuchar a los papas con sus advertencias sobre algunos que ellos señalaron en aquellos tiempos. Y no podemos andar por el mundo diciendo, sí, que el tal término o tal cosa no es católica, cuando la Iglesia las ha autorizado. Porque de eso también se sirve Satanás, para impedir el conocimiento de la verdad. Hay autores que luego de haber estado autorizados, con obras autorizadas por la Iglesia, han muerto dentro de la falsa Iglesia. Por ejemplo, el libro del destino del que fue padre en su oportunidad, sacerdote en su oportunidad, Hermann Kramer. No Paul Kramer. Ambos con el mismo apellido. Uno manifiestamente hereje. El otro muere en 1970 o 71 abrazado de la falsa Iglesia. Pero en su oportunidad, el libro que escribe sobre el destino, que trata sobre los artículos del Apocalipsis, fue autorizado por un obispo y por una iglesia verdadera. Y no fue recriminado como mentira. Eso que está escrito con autorización de la Iglesia sigue siendo verdadero. Sus actos posteriores a 1958, con la muerte de su santidad Pío XII, no se pueden tomar como verdaderos. ¿Por qué? Porque no había papa que lo autorizara. Y él muere hereje dentro de la falsa Iglesia. Esto fue la forma en que la Iglesia señaló inclusive los suyos y en tiempos en los que había verdaderos papas. Por ejemplo, Orígenes. Orígenes, la Iglesia lo siguió citando toda su vida de construcción verdadera, hasta 1958, y señalaba que había un Orígenes que había instruido en la verdad magníficamente, y un Orígenes que a la vejez había caído en la herejía y a ese no se lo podía seguir cuando cayó en la herejía, pero que antes lo que había leído era verdadero. Eso también sucede con algunos autores que son citados por distintos canales, de los cuales durante su vida el fulano escribió obras que fueron aceptadas por los papas y constituidas como verdaderas y que se deben leer, pero que las posteriores a ese tiempo de la muerte de los papas, del papa verdadero, ya no se pueden tomar como verdad, porque además muere abrazando la herejía, porque no señala al anticristo, ni al tiempo que vivió como el reinado del anticristo. Por más que haya señalado en determinados casos la herejía del Concilio Vaticano II, falso concilio, léase. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que creemos y con lo que leemos. Y ni que hablar con los canales a los que asistimos. Sí, somos pocos. Yo no me considero elegida. ¿Por qué? Porque para hacerlo tengo que dar todo un examen hasta el último día de mi vida. Y solo habiendo muerto sabré si no caí en herejía. Y me salvé. ¿Cuido de hacerlo? Sí, claro. Claro que cuido de hacerlo una vez que Dios me regaló la posibilidad de conocer. Y de saber cómo debo guiar mi entendimiento, cuál es mi fiel de la balanza.
un papa, el papa. Y el papa no comete herejías. Donde yo vea la más mínima herejía, eso no es papa, de ahí me voy. Simple. Así que, estimados, están ustedes a elegir. Mi consejo, sugerencia, como alguien que los quiere. ¿Por qué hacerlo? Es que dejen de consumir todos esos canales. Que si el tal virus, que si no el tal virus, que si la tal vacuna, que si no la tal vacuna, que si el tal grafeno, que si no el grafeno, que si no las patitas y las cabecitas que surgen de la tal vacuna, que si las estelas en el cielo de los químicos con que rocían los aviones, que si las ondas y microondas de las antenas 5G, y entonces empapelarnos y cómo salvarnos. Porque es tan ridículo, que ni empapelándote podrás evitarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento sacarás un dedo fuera de la cápsula que te hace respirar tu propia basura, porque no hay aire fresco, porque todo te rodea es metal. Con lo que tampoco han escuchado la cámara de Fahrenheit, que es lo que produce el metal en la vida de un ser humano. Pero consumimos canales de mentira. Estimados, vuelvo a decir, mi sugerencia es: dejen de consumir la mentira. Dejen de comer chupetes espirituales. No hay apariciones de la Virgen. No hay alocuciones de Dios. No hay apariciones ni mensajes proféticos que puedan ser tomados como verdad a partir de la muerte del verdadero Papa, que es el único capacitado por Dios para señalar en su iglesia que se los debe tomar como verdaderos o huir de ellos como la mentira y la peste que son. No hay Papa. Por lo tanto, todo debe ser considerado como mentira. Porque Dios no se contradice. Y si ustedes pasan a ser el fiel de la verdad, ustedes son unos mentirosos. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque solo hay uno que es el fiel de la balanza y de la verdad: el Papa, al que Cristo constituyó como tal. Lo demás es todo de Satanás. Si vos das veracidad a uno que enseña una supuesta profecía, fuera de las que ya fueron aceptadas y están escritas y fueron dadas a conocer por la iglesia verdadera, tú seguís las mentiras de Satanás y tú te constituyes en un papa pequeño, en un pequeño papa, al que Cristo no le dio el tal valor, ni la tal orden, ni el tal poder. Ya que Cristo mismo, para dar paso al tiempo final, sin el cual Él no puede venir, alguien tenía que vivirlo, hay una generación a la que le iba a tocar, Él iba a retirar a su papa. ¿Por qué? Es simple, porque si está el papa que señala la verdad, Cristo no puede venir a señalar la verdad, porque Él tiene constituido a uno en su lugar, y no hay dos cabezas en la iglesia, hay una sola. Cuando Cristo estaba a punto de encarnar y de venir al mundo, el tiempo de Dios hizo que en aquel entonces
durante muchos años, varias décadas, el pueblo judío se quedara sin profetas y tuviera que recurrir, si quería saber la verdad, a lo que los profetas que ya habían venido antes, los del Antiguo Testamento, al leerlos y estudiarlos, les anticiparan el tiempo en el que estaban. Dios retiró a todos los profetas durante el tiempo previo a su encarnación, porque el único al que deberían escuchar estaba por encarnar y no podía ser confundido con un profeta más. Así mismo hizo lo propio cuando encarnó, retiró todo el poder de la casa de David, porque él sería el único con poder. Y así será al final, y así es al final, que para que él venga y sea claramente visible en todo su poder, Cristo retira a aquel al que constituyó como vicario y que le hace, decíamos, vicario de Cristo, representante de Cristo, al que Cristo dio todo el poder para abrir y cerrar las puertas del cielo. Es al que constituyó en su lugar con todo el poder para salvar y condenar, para ser el fiel de la verdad. Si éste estaba previo a su venida, era 2 cabezas en su iglesia. ¿Para qué entonces había constituido papa al que estaba en su lugar si él estaba presente? Así que, como en el principio, él retiraría a todo lo que sería posible de confundirlo con el poder único y total de él. Si va a venir, va a retirar a su vicario previamente. Y va a haber un espacio de tiempo en el que su iglesia deberá recurrir a lo que ya estableció. Y eso es lo que debemos hacer en este tiempo. No buscar píldoras falsas, chupetes espirituales, sino ir a lo que ya nos enseñó y esperar. Y esperar. Eso dice la profecía pública, que hay que esperar. En una espera activa, sí, pero espera. Bueno, espero que esto sea suficiente, pero ya sobre el tema he hablado varias veces acerca de lo que fácil que es consumir chupetes espirituales. Y es una advertencia. No necesitamos chupetes espirituales. Tenemos verdades espirituales que nos ayudan a sostenernos en este tiempo. Tiempo señalado ya por las verdaderas profecías. Bueno, hasta aquí. Que Dios nos bendiga y nos sostenga la Santísima Virgen, porque de lo contrario aterrizamos en las puertas del infierno y adentro, una vez que se ingresa, no se sale. Bueno, hasta acá. Y estimados, si gustan difundir la verdad y creen que este canal está difundiendo la verdad, les ruego den like a los videos, comenten y difundan, haciendo que otros puedan llegar. Si lo estiman conveniente, lo hacen. Si no, no lo hacen. Muchas gracias.